Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Iba a decir que esta mañana no te veo, Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Sastre. Pero me acaba de poner aquí, Teresa, una foto del estudio y claro, está el estudio lleno de plantas y al fondo hay un señor que es Eduardo Barba. Exacto. Yo ahora tendría que decir, José Luis, ¿por qué me has abandonado? Estoy aquí solo en el estudio y bueno, pues estoy un poco triste y por eso lo he llenado con plantas. La distancia hace que luego los reencuentros sean mejores. Ay, Barba. qué bonito. Si es que eres un romántico. Efectivamente, no dejo de serlo. Bueno, déjame recordar el teléfono 900 100 800. Saben que pueden dejarnos su consulta en este teléfono, o bueno, pueden dejarnos su nota de voz en el 638 31 34 66 para que Eduardo Barba les resuelva las dudas que tengan en cuanto a plantas, jardinería. Bueno, sabes también que yo inundaría de notas de voz el WhatsApp del programa porque mi relación con las plantas es bastante peculiar, no se me da del todo bien. Así que hoy tengo especial interés en tu sección porque hoy vamos de plantas que les cuesta mucho morirse. Bueno, yo creo que, José Luis, tú eres una de esas personas que dices que se os dan mal las plantas. No lo digo, se me dan mal. pero tienes plantas. Sí, ¿Qué es de sí, ese sí. limonero famoso que tienes ahí, contento? Pues ni adelante ni hacia atrás. Es decir, que bueno, la parte buena es que no se ha muerto, pero no sé por qué no tira. Pero bueno, luego te hago la consulta particular. Perfecto. Bueno, pues José Luis, sobre la mesa tienes una posible candidata muy resistente. Es una fuera de serie que solemos recomendar mucho los jardineros porque es una indestructible, se podría decir. Es la sanseviería. Con este nombre que, bueno, pues ahora Iñaki justo decía que le sonaba más a Semana Santa quizás, ¿no? A estas fechas tan, sí. Tan religiosas. Bueno, pues tenemos aquí esta planta que la gente la conocerá normalmente por otros dos nombres, que es el de espada de San Jorge o con uno muy peyorativo que es el de lengua de suegra. ¿Por qué? Porque tiene unas hojas largas, acintadas, muy peculiares que, bueno, pues recuerdan a esas lenguas un poco viperinas, ¿no? Es famosa porque aguanta zonas con muy poca luz y siempre y cuando no sea una sombra profunda, porque la gente cuando le dices, oye, mira, esta planta es perfecta para una sombra, la gente hay veces que te la pone en un sitio donde no entra ni un rayito de luz, ¿no? Entonces eso tampoco es, pero si no le damos mala vida y si esta planta la colocamos en un sitio con iluminación baja, nos va a poder sobrevivir a esos entornos donde otras plantas morirían. Esta planta la conocen bien los oyentes porque la habrán visto en muchas floristerías. Y te voy a poner, por ejemplo, un caso que yo vi hace unos años donde pues se podría definir muy bien lo que es esta planta. Yo hace unos años entré en unas oficinas y tenían en la entrada donde estaba la recepción, tenían el típico arranque de escaleras, ese hueco que queda triangular debajo del arranque de escaleras, habían colocado allí unos tubos fluorescentes. Bueno, pues debajo de esos tubos fluorescentes habían hecho un jardín con distintas sansevierías, con distintas espadas de San Jorge o lenguas de suegra, y las plantas llevaban allí muchos años con muy poca luz, con la luz de unos fluorescentes, no eran ni siquiera luces de cultivo que se han puesto tan de moda, y con muy poca agua. Así que ahí estaríamos viendo el caso de pues, una planta que lo resiste todo, incluso hasta esa falta de agua. ¿Y? Es que es una planta particular, su forma, Eduardo, porque es como que cada hoja vaya un poco a su bola, ¿no? Sí, bueno, es que es una planta que recuerda un poco a las algas, ¿no? Cuando nosotros miramos estas plantas, estas sansevierías, sobre todo la más famosa, que es la sanseviería Trifasciata laurenti, parecen como si fueran unas algas verticales, tienen una estructura muy rígida. De hecho, nosotros cuando tocamos las hojas vemos que es que, aunque las movamos, vuelven a su posición perfecta. Parecen un poco, a mí me han llegado a decir, dice, parece una planta que está hecha de silicona, porque es verdad que parece un poco de plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues es una planta que tiene esta rigidez. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta, José Luis, con esta planta siempre es el que el agua solamente tiene que estar en un periodo concreto del año. Es desde un septiembre hasta un junio la podemos regar, pero entre junio y septiembre no hay que regarla. Yo siempre, para que la gente lo recuerde, siempre lo que suelo decir es en las vacaciones escolares. En las vacaciones escolares no hay que regar para nada las sansevierías porque es cuando la planta entra en reposo. Cuando sube mucho la temperatura, esta planta lo que hace es cierra el grifo, apaga su metabolismo, se va a dormir y entre esos meses tan cálidos, pues julio, agosto, inicio de septiembre, también parte de junio, no va a estar pues moviendo savia. Entonces, vacaciones escolares, las sansevierías, lo que hay que hacer es dejarlas
en absoluta carencia de agua, sequía total, y así esa planta va a poder sobrevivir al verano. La verdad es que me descubres un mundo nuevo. Es decir, yo pensaba que las plantas por lo menos un poco, llevo un mes sin regarla, pues hombre, pero no, es julio, y además los demás calor, y no hay que regarla. Julio, agosto. Nada. Lo que va a ocurrir a veces, porque la gente se asusta, a veces las hojas de esta lengua de suegra, de esta espada de San Jorge, se curvan un poco por esa carencia de agua, pero es una pérdida, una deshidratación controlada, o sea que no hay problema. Yo tengo que reconocer que le echo alguna gotita de agua, una vez al mes, pero son 2 gotas. Y yo incluso te digo... ¿Pero y para qué? ¿De recuerdo? De recuerdo. Bueno, pero son 2 gotas, 2 gotas. Ya, vale. Como si le echaras perfume, pero en vez de perfume, sí. El agua. Oye, ¿nosotros dónde tenemos la sansevieria? Bueno, pues esta sansevieria, la más grande, porque tenemos 2, la más alta, la más grande, lleva ya un par de años con nosotros en un sitio donde otra planta no podría estar. ¿Por qué? Porque es un sitio muy estrecho, es un sitio donde no puede abrir ninguna planta porque tiene escasos 30 centímetros de ancho el sitio donde está al lado de una máquina del agua y al lado de una puerta que abre, o sea, cualquier planta que abriera un poco ramas, enseguida pues se le dañarían esas ramas, esas hojas. En cambio, una sansevieria puede estar, por lo que para los oyentes un sitio perfecto para las sansevierias es aquel estrecho entre 2 puertas, por ejemplo, donde otras plantas que abran las ramas sería imposible colocar. Luego tenemos otra que es muy curioso, que es esta que me verás a través del vídeo que estoy levantando, que esta apareció un día, no sabemos quién nos la dejó, alguno de los compañeros de redacción. Pues ya sabes que de vez en cuando hay personas, compañeros, que nos dejan plantas para que nosotros las cuidemos. Bueno, pues esta fue una de esas plantas anónimas que nos dejaron en la redacción para que nosotros la cuidáramos. Vino en mal estado y desde hace un año pues está recuperando masa, así que está perfecta. Está muy bonita. Y una cosa, tú cuando entras en una librería, José Luis, me han dicho que a ti te gustan los libros, ¿no? Sí. Te gusta un poco leer, ¿no? Sí, como a tantísima gente. Como a tantísima gente. Uy, qué bicho raro. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una adquisición de una visita a una floristería. Igual que a ti te gustan los libros y a tantas personas, a cualquier persona que le gusten las plantas es muy difícil que entre en una floristería, en un vivero, y que no se lleve alguna. Bueno, pues aquí encima de la mano lo que tengo es una sanseviería nueva, que es muy chiquitita, y estas son sansevierías que las hacen perfectas para ser cultivadas, por ejemplo, en una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo que tenga algo de luz natural, pues podríamos colocar alguna de los muchos cultivares que hay de sansevierías encima de la mesa. Que te tengo que decir una cosa, que ya en jardinería las estamos dejando de llamar sansevierías. ¿Por qué? Porque se han reclasificado. Los botánicos nos han dicho que este género ya no tiene que llamarse sansevieria, sino que se tiene que llamar dracaena. Es una planta familia del tronco de Brasil. ¿Y quién cambia el nombre de la sansevieria a estas alturas? Con lo difícil que era decirlo y ahora que habíamos aprendido. Pues, exactamente, eso es una cosa bastante curiosa. Son las reclasificaciones. Claro, ahora mismo el genoma de las plantas se puede analizar de una manera muy correcta y entonces pues se hayan parentescos que a veces a simple vista no se detectan. Entonces ahora ya es más cercana a un palo del Brasil, por ejemplo. Oye, hemos dicho ya que tienen esta forma de, como las espadas de San Jorge, ¿no? Sí. Forma de alga, van hacia arriba, cada hoja un poco independiente de la otra, que necesitan agua durante una temporada, la temporada de invierno, que en vacaciones escolares pues hay solo unas gotitas, como tú decías. El frío da la sensación de que es una planta resistente al frío. Podría dar la sensación, pero cuando tenemos plantas suculentas a veces hay que indagar un poco sobre su origen. Esa es una planta que crece en el África más cálida, entonces es una planta que no va a resistir frío. Entonces, en España, ¿dónde la podemos cultivar al exterior sin ningún problema durante todo el año? Pues en aquellas regiones de costa, en islas, en sitios donde la temperatura no baje tanto de esos 5 grados, que a mí, por ejemplo, en casa sí que me han resistido 5 grados perfectamente en el exterior, pero ya cuando baja de 5 grados las hojas se pueden ver dañadas, sobre todo se dañan en la parte baja, enseguida se necrosa y la planta puede desaparecer, así que hay que cultivarla en sitios cálidos. ¿Y el sustrato? Sustrato, como todas las plantas suculentas, le va a gustar que la raíz esté bastante oxigenada, que tenga poca retención de agua, la justa para evidentemente hacer sus funciones. Entonces un sustrato típico de plantas suculentas y de cactus, ¿no? Ese es ideal, un sustrato más poroso que no retenga tanta cantidad de agua.
Vamos a ir, si te parece, saludando a la gente que nos ha llamado al 900-100-800 para plantear las dudas a Eduardo Barba. Empezando por Almudena, que llama desde Madrid. Hola, Almudena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu duda? Pues bueno, lo primero felicitar a Eduardo, que me encanta, le leo muchas veces en lo del cuaderno del jardinero y tengo algún libro también, el del Prado. Bueno, Muchas mi duda, gracias. tengo tres camelias, en maceta, en Madrid, y se llenan todos los años, se llenan de capullos y según salen se acaban secando, porque no han florecido nunca. He probado a taparla con plástico, con manta térmica, he probado a ponerlas al sol y no hay manera. O sea, suelen estar en una terraza con un poquito de sombra, con semisombra. Y le da, Almudena, muchas gracias por seguirme, un placer llegar a ti. Y una pregunta, ¿le da el sol al amanecer muy fuerte o no? ¿Está en sombra? No. Vale, lo que... Le da por la tarde, vale. O sea, de mediodía en adelante un poco. Perfecto, Almudena. Mira, con las camelias no hay ningún problema en que estén en sombra. De hecho, es una de esas plantas arbustivas o pequeños árboles incluso, Sí. porque llega a ser un árbol, a veces no tan pequeño, porque yo he visto, como tantas personas del norte, camelias de varios metros de altura, de 10 metros de altura incluso. Sí. Lo que tenemos Sí. que tener en cuenta es que la camelia es una planta de sombra, o sea que por eso no te preocupes. Te he preguntado si le daba el sol por la mañana muy fuerte, muy intenso, porque a veces cuando los capullos descongelan muy rápido, pueden caer, pueden tener pues ese aborto a veces que es bastante rápido. Lo que le puede estar ocurriendo a tu camelia puede ser más relacionado con agua o con nutrientes. Es decir, que tenga una irregularidad en el riego. Cuando la planta está formando capullos y sobre todo en los meses fríos, hay muchas personas que se les olvida regar, porque dicen, bueno, como hace frío, como ha llovido, mira, si es que llovió la semana pasada, ya no hace falta que riegue. Bueno, pues a lo mejor esa maceta de las camelias se seca en la parte baja, sus raíces ya no tienen tanta humedad y entonces eso hace que la planta tenga un estrés. Cuando una camelia tira los capullos tan rápido, tiene que ver con algún estrés ambiental o de cultivo. También, otra de las cosas, además de mantener una hidratación correcta, es decir, que no le falte el agua durante todo ese periodo de formación de capullos y de floración, es que tú en septiembre apoyes a esa camelia ¿con qué? Con un abonado específico de plantas acidófilas, de plantas de flor, sobre todo de camelias. Entonces, puedes utilizar uno específico. Yo te tengo que decir que yo con las camelias utilizo también el mismo abono orgánico que utilizo con otras arbustivas y le va genial. Y eso, un abonado y mantener el riego no tendrían que hacer que esas camelias abortaran esos capullitos. Así que vamos a por ello. A ver si así funciona la cosa. En septiembre. Eso es. Almudena, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Llama desde Mallorca Pilar. Pilar, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, José Luis y Eduardo. ¿Cuál es su duda, feliz Pilar? Año. Igualmente, ¿cuál es su duda? Bueno, mi pregunta es muy básica, pero es una duda que tengo y es que es cómo regar las plantas. Yo normalmente riego, cuando riego la planta, el agua, bordeo el tronco de la planta. Sin embargo, una amiga me dijo que es mejor bordear el exterior y regar más cerca de lo que es el borde de la maceta. O si por el contrario tengo que mojar toda la tierra de la maceta. Esa es mi duda. Pues es una muy buena duda a la que me sumo, Pilar, porque yo soy de los que todo al ladito del tronco. Y claro, pensaba que esa era la manera, pero no sé si esa es la manera o no, Barba. Bueno, claro, pues... Incluso perdona, claro, a la hora de poner el riego automático... Claro, ¿dónde lo pones? Tronco, claro, sí, exactamente. Claro. Vale, pues muy interesante, Pilar, muchas gracias por escucharnos. Has mencionado dos cosas. Una cosa es riego a mano, riego pues como podría ser con una manguera, con una regadera, y un riego automático. Vamos primero con el riego pues manual. Cuando tú tienes una planta, yo tengo ahora sobre la mesa un Ficus benjamina, o tengo la sansevieria, o tengo una glaonema, yo lo que hago, como suele ser habitual, es absolutamente todo el cepellón tiene que entrar en contacto con el agua, es decir, se tiene que hidratar. Tú piensa cómo están las plantas en la naturaleza. Cuando cuando cae la lluvia, esa lluvia lo que hace es empapar absolutamente todo ese sustrato, toda esa tierra, mejor dicho, y entonces ahí no hay ningún problema. Así que mi recomendación, igual que la de tantos jardineros, es la de cuando tú riegues, que todo el cepellón, absolutamente todo el cepellón, entre en contacto con ese agua y que así se humedezca.
Otra cosa es con el riego automático. Cuando tú tienes un riego automático, sobre todo un riego por goteo, lo que tienes que hacer es ese goteo. Nosotros en jardinería lo que hacemos es no lo colocamos al pie justo del tronco o de la planta porque puede llevar a un exceso de humedad y a un problema con tema de hongos. Entonces, ese gotero, lo que hacemos siempre, que se pueda es separarlo al menos unos 20-25 centímetros del tronco. Ahí sí que evitamos que ese gota a gota caiga perfectamente al pie del tronco porque ese exceso de humedad continua todos los días puede desencadenar en un problema de hongos porque el cuello de la planta es muy sensible. Así que cuando riegues a mano, hidrata absolutamente todo. Yo este ficus luego lo voy a regar porque está un poco seco. Voy a llegar con la regadera y voy a llenar absolutamente toda la maceta de agua para que todo ese cepellón se humedezca. Resuelta pues la duda. Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Desde Guipúzcoa llama María Eugenia Egunon. Buenos días. Egunon, buenos días. Cuéntenos, María Eugenia. Bueno, vamos a ver. Yo tengo unos potos preciosos, pero últimamente estoy viendo que se están poniendo muchas hojas amarillas. Intento mirar que estén secos. Yo tengo la costumbre de echarles normalmente en un vaso en el fondo agua, es decir, fuera de lo que es la planta, ¿no? Que vaya absorbiendo la planta. Ajá. Y quisiera saber si es que es ahora el tiempo de que se pongan las hojas amarillas, porque me da una pena terrible, digo, porque claro, voy a perder esa esplendidez que tienen los potos. Pues, ¿Qué le Eugenia, decimos? pues Egunon, pues mira, muy curioso, has dicho que tienes un poto varios potos desde hace unos años, y entonces los riegas por inmersión, les echas un vaso de agua en la parte baja y lo que hace la planta es absorber. Lo que antes funcionaba, en el sentido de que con esa cantidad de agua la planta era capaz de hidratar todo su cuerpecillo, ahora tienes que pensar que ese poto ya no es tan pequeño, sino que se ha hecho más grande y que quizás esa cantidad de agua ya no sea suficiente. Entonces, cuando la planta tiene menos cantidad de agua, porque ya tiene además más masa de hojas, a veces ese déficit de agua, es decir, no tener tanta cantidad de agua, hace que la planta vaya soltando, vaya desprendiendo una cantidad de hojas que ella no puede hidratar correctamente. Entonces la planta, antes que morir, lo que hace es soltar las hojas más viejas normalmente para evitar que toda la planta se vea comprometida. Eso puede ser una de las razones. Yo lo que te diría ahora es que cuando riegues, los potos ya sabemos que hay que regarlos siempre cuando el sustrato se haya secado por prácticamente completo, porque son muy propensos a tener hongos. Cuando tú vuelvas a regar, además de ese vaso de agua que le echas en la parte baja, échale otro en la parte alta y acompáñalo con un abonado, porque ese sustrato es muy probable que se haya quedado también pues con una cierta carencia de nutrientes, y si no has abonado puede ser otra de las causas añadidas a esa poca agua. María Eugenia, pues ojalá fíjate, que... Eduardo, yo pensaba que igual es que tenía exceso de agua. Digo, pero si está seca. Digo, para que se pongan las hojas amarillas y así, digo yo, ¿será posible? Bueno, y luego, Eduardo, tenía otra pregunta. Muy breve, María Eugenia. Sí. Diga, muy breve, dígala, ¿cuál es la pregunta? Sí, bueno, tengo también lo que es la planta del dinero, no sé su nombre, le llamamos la planta del dinero. Sí. Y también les veo que han estado frondosas, porque bueno, es una planta que tiene que necesita poco cuidado, es muy dada a darse. Y le veo como que no crece últimamente, desde hace mes y pico. Puede que se haya quedado María Eugenia, muchas gracias. Ahora le responde a través de la radio, Eduardo. Muy Gracias, rápido, María Eugenia. tenemos solamente 30 segundos, María Eugenia. Venga. Puede que se haya quedado desconectada la parte baja del tallo. Mira si la parte baja de la planta del dinero, ese tallo está todavía carnoso o se ha quedado marrón y seco, porque a veces las plantas del dinero les afecta un hongo en el cuello de la planta y ves que el resto de la planta está viva, pero ya no tiene raíces. Entonces, observa si hay todavía raíces, conexión con las raíces, y si no, haz un esqueje. Es que quiero que me cuentes todavía de la aspidistra Milky Way. Tenemos poco tiempo, pero ya que habíamos hablado de la sansevieria, hablemos también de la aspidistra Milky Way. Yo, si quieres, te la reservo para Reyes, porque aquí tenemos una planta preciosa, una aspidistra con un punteado de fantasía. Decirte, a mí me encanta la aspidistra, es que Pues, me parece una planta elegante como pocas. Esta la tienes que ver aquí en directo. Yo no sé si estarás aquí en el estudio en Reyes, pero en Reyes hablamos de esta aspidistra con un punteado de fantasía. Parece como si viniera de un cotillón de Nochevieja.
La reservamos para... Me parece una muy buena elección. Mira, nuestro regalo de Reyes. Muy bien. Bueno, vienen otros, ¿eh? Claro, hombre, claro, lo que nos quieran traer sus majestades, pero además nosotros les vamos a poner las aspidistras. Eduardo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.